que va a afectar a los niños, ¿no? Menores de 16 años. Y ha habido varias clasificaciones en relación a esta patología para poder hacerla más didáctica y también tener, bueno, en la amplia gama de compromisos que tiene un niño, poderlas diferenciar de acuerdo a los síntomas, signos, presentación que tiene cada una de estas. Victoria, no está compartiendo pantalla. A ver, otra vez. ¿Qué pasó? Y pues afecta a los niños, ¿no? Y es variable. Tenemos diferentes formas clínicas, por lo cual la clasificación en el tiempo ha ido modificándose de acuerdo también a las escuelas que existen, ¿no? Tenemos la Escuela Americana de Reumatología, que tiene una clasificación, la Escuela Europea de Reumatología, y bueno, lo que básicamente va a hacer que este niño demuestre o y nos informe, ¿no? De que está con esta patología es el dolor, la limitación que tiene y la edad en la cual puede ser afectada, pues es desde niños tan pequeños como de unos 3, 4 meses de edad a los 16 años. Los términos que se refieren a esta patología por artritis en el Colegio Americano de Reumatología lo denominaba como artritis reumatoide juvenil. Posteriormente, en Europa ya cambian la nomenclatura a artritis crónica juvenil. Y todos estos términos han sido ya modificados y el término actual es artritis idiopática juvenil. Entonces, las afecciones de las articulaciones son desde pequeñas articulaciones, medianas y grandes articulaciones. El Colegio Americano solamente nos decía pues que tenía que tener un paciente artritis duración mínima de 6 semanas. Y esto ha ido cambiando hasta tener como la persistencia mínima de dolor y artritis hasta los 3 meses. Pero actualmente consideramos que tienen que ser 6 meses, ¿no? Perdón, 6 semanas. La clasificación europea de la Liga Internacional contra el Reumatismo, que se llama ILAR, que fue una reunión que se realizó en Santiago de Chile en el año 1995, unificó criterios, ¿no? Y ya la última realizada en Durban en el año 1997 y Edmonton en el año 2001, nos clasifica en 7 categorías clínicas y cada una tiene una presentación, una característica que va a hacer que sea pues diferente, con exámenes de laboratorio y algunos otros que vamos a ver posteriormente. Cada uno además tiene sus criterios de exclusión que se tiene que tomar en cuenta. Entonces vemos aquí un cuadrito donde hace la comparación, ¿sí? La comparación de cómo ha ido cambiando en el tiempo esta patología. Entonces, vemos en el año 1977 que debíamos 3 grupos. En el año 1977 ya se va diferenciando en varios grupos y la ILAR que nos dice pues más, digamos, se puede decir más disgregada las enfermedades de acuerdo a su presentación. Un ejemplo, ¿no? Tenemos la sistémica que permanece en las 3, la poliarticular que lo diferenciamos porque tiene 2 valores, ¿no? De factor reumatoide, una que es positivo y otro que es negativo, la oligoarticular que se tiene dividida en la persistente y la extendida y la artritis psoriásica, como antecedente la psoriasis, lesiones dérmicas, las artritis que tienen compromiso a nivel de la centesis y las indiferenciadas que no cumplen ninguno de estos criterios. Los criterios de clasificación de esta artritis reumatoide juvenil tiene pues ciertas características. Un ejemplo, la artritis sistémica, que como su nombre lo dice, sistémica, va a afectar
diferentes sistemas. Tiene complicaciones tan graves que pueden llevar a la mortalidad a un niño. Y nos dice aquí que las articulaciones son afectadas, pero lo básico es la fiebre. Y esta fiebre precede, ¿no? Precede al compromiso sistémico. 2 semanas, dice, antes de que se presente los síntomas, los signos, tenemos pues duración de la fiebre, que por lo menos tiene que ser observada. O sea, nosotros cuando viene un paciente a la consulta nos dice, tengo fiebre, muchas veces van a tener esa explicación, esa respuesta de un familiar o del mismo paciente. Pero nosotros tenemos que corroborar, ¿no? Tiene que tener, pues, toma de temperatura, no es sensación térmica. Entonces, ahí es bien claro, ¿no? Tenemos que corroborar. Esta artritis sistémica tiene características dérmicas que hacen que presente unos exantemas eritematosos. Tenemos linfáticos, ¿no? que van a aumentar de volumen, hepatoesplenomegalia y serositis. La oligoartritis, que ya son de 1 a 4 articulaciones, como ya sabemos, se presenta pues en los primeros 6 meses de enfermedad, ¿no? Y tiene 2 categorías. La persistente, que va a afectar, ¿no?, 4 articulaciones durante toda la evolución, y la extendida, de un total de más de 4 articulaciones durante la evolución, o sea, como que va a ir avanzando. Tenemos la poliarticular, la factor reumatoide negativo, que como su nombre dice, el factor reumatoide es negativo, y tenemos pues compromiso de más de 5 articulaciones. Estas artritis son muy parecidas a las que se ven en los niños, en la artritis reumatoide. Y el factor reumatoide positivo, la única diferencia, afecta a pequeñas articulaciones simétricas como un adulto, pero la tenemos acá el examen positivo, ¿no?, del factor reumatoide. La artritis psoriásica, la característica es la presencia de los psoriasis, también antecedente de primer grado en psoriasis. Tenemos lesiones a nivel de las uñas y una dactilitis, ¿no?, que es el aumento del volumen articular. Eso ya lo vamos a hacer cuando hagamos psoriasis. Y finalmente tenemos pues las otras 2, que son 2 grupos grandes, que en el tiempo se van a encasillar en un paciente como la artritis indiferenciada, que no se sabe en cuál criterio colocarlas, pero que en el tiempo podría ser una espondilitis anquilosante. La artritis que se relaciona a la centesitis, y aquí tenemos el compromiso de articulaciones sacroiliacas, el HLA-B27, la afección más en niños, ¿no?, varoncitos, uveitis y espondilitis anquilosante, que va a ser posteriormente como presentación final de estas enfermedades. Como vemos, hay cosas que comúnmente se presentan en todas estas, ¿no? ¿Y cuál es? El antígeno leucocitario HLA-B27. Y estas entidades, pues, a pesar de que tienen distintas diferencias etiológicas, pero sí también van a tener algunas clínicamente algunas similitudes. Bueno, entonces, viendo así, la artritis idiopática juvenil es una enfermedad que no se conoce su causa. Así como todas las enfermedades que hemos visto, las causas pues no se llegan a conocer, pero sí sabemos que van a producir un problema sistémico, ¿no?, que va a ser de origen inmunitario. Van a tener diferentes factores que van a causar inflamación, van a ser un desequilibrio que finalmente a veces no se controla, y lo que va a llevar es pues a un daño irreversible a nivel de las articulaciones y la membrana sinovial, lo que va a llevar pues a un problema en los niños que los va a limitar, les va a causar estrés. No piensa que un niño no tiene estrés, sí lo tiene, porque un niño que no va a poder hacer sus actividades cotidianamente, como es jugar, ¿no?, hacer lo mínimo desde vestirse, y es como un adulto pequeñito con todo el trasfondo de una enfermedad que lo va a ir degenerando. ¿Qué va a pasar en la articulación?
una articulación normal que va a ser comprometida en todas sus estructuras, ¿no? Produciendo un proceso inflamatorio, daño en la cápsula, igualmente presencia de artritis, ¿no? Que es lo que normalmente se ve. Entonces, el diagnóstico tenemos que primeramente ver, ¿no? Si es artritis. Para nosotros hablar de artritis tenemos que ver que tenga artritis. Y cuántas articulaciones están afectadas para poder clasificarlas. Tiene que tener por lo menos 6 semanas, ¿no? De duración. Y la edad es importante. Si un niño tiene 16 años, hasta ahí consideramos artritis idiopática juvenil. Pero si ya viene a la consulta con 17, 18, ya no sería artritis idiopática juvenil, entonces ya tendríamos que encasillar en las otras enfermedades que se han visto, ¿no? Como artritis reumatoide, quizás lupus o otra patología. ¿Tenemos alguna prueba específica que me diga que este niño tiene esta enfermedad? Lamentablemente no tiene algo específico, como por ejemplo en el lupus. En el lupus tenemos un anticuerpo antinuclear que sí nos da una probabilidad o una certeza, ¿no?, de que este paciente tiene esta enfermedad, pero en este caso no hay. Tenemos que hacer una unidad clínica. ¿Podemos solicitar el HLV27? Claro que sí, pero no en todas las artritis idiopáticas juveniles tenemos, ¿no?, este haplotipo. Ahora, ¿este niño qué tiene? Dolor. Además va a tener limitación, no va a poder hacer sus actividades y se van a afectar las articulaciones, que al finalmente lo que va a llevar a tener pues un problema de discapacidad y finalmente incapacidad, que sí se ha visto. Ustedes van a ver niños jóvenes que están en silla de ruedas y bueno, tienen este problema, ¿no?, por la cronicidad y el daño que han tenido. Y no solamente esto, sino que los niños están en crecimiento. Y una articulación que se afecta en crecimiento va a causar deformidad. Esta articulación no va a permitir que se desarrolle adecuadamente sus miembros, llevándolo pues a un daño irreparable. En cuanto a la epidemiología, existen criterios pues, ¿no?, que complican su epidemiología, porque hemos visto que es variado. Por favor, chicos, 3:30 inician su examen. Ya yo suspendo, ahí quedamos. Faltan 8 minutos. Entonces vemos la tasa de incidencia general, ¿no? Hay varios artículos que nos indican cuál es, ¿no?, la prevalencia, la incidencia de estas enfermedades, pero en general es variable. Entonces, por ejemplo, en este artículo nos dice que la incidencia general ajustada por la edad y sexo fue de 11.7 por 100.000 habitantes. La prevalencia, 94 pacientes por cada 100.000 niños, y la artritis idiopática juvenil sistémica representaba el 10 al 15% de toda la población que tenía esta patología. Pero también han hecho trabajos en Latinoamérica, tenemos donde dice que la prevalencia es el 0.5%, ¿no?, de los subtipos sistémica y poliarticular, que serían las más frecuentes. En el Perú tenemos un estudio que se realizó en el Hospital del Niño con 210 pacientes que tenían mujeres y 104 hombres, ¿no? Más o menos vemos ahí casi similar el porcentaje. El promedio de inicio de la enfermedad en 6 meses a 16 años con un promedio de 7.7 años. Siendo más frecuentes, dice, de 10 a 14 años. Y la forma de inicio frecuente fue la poliarticular, que tenía un porcentaje de 62.3%, seguida de la oligoarticular, que en un 23.18%, y la sistémica en un 14.5%, y un ANA positivo en 3 pacientes. Y de los cuales 8, o sea, el 4% tuvo compromiso ocular con uveitis, queratoconjuntivitis 3, epiescleritis y con cataratas, probablemente por el uso de corticoides, y no se tuvieron, dice, evaluación oftalmológica todos, ¿no? Entonces vemos aquí que parece que han utilizado en ese trabajo la clasificación del Colegio Americano de Reumatología, con los 3 grupos grandes, ¿no?, que hemos iniciado. Vemos aquí el cuadrito donde vemos el sexo, ¿no? En el caso de porcentajes,
Y miren, la edad más frecuente es de 6 a 10 años. Casi no hay mucha diferencia. En cuanto al sexo, más en femenino y la procedencia, niños más de la ciudad de Lima que de provincias. Otros trabajos nos muestran otra explicación, otros datos, ¿no? En este cuadro vemos un trabajo también donde nosotros vemos que la mayor frecuencia de las artritis idiopáticas juveniles es la variedad oligoarticular, que va en un pico de 2 a 4 años, seguida de la artritis factor reumatoide negativa, artritis sistémica, finalmente ya las otras, ¿no? La indiferenciada pues no se va a evaluar en ninguna todavía, que en el tiempo va a ir cambiando. Entonces, en cuanto al género, mujeres y hombres va a variar, ¿no? Algunos trabajos dicen de 2 a 1, de 3 a 1. Entonces, estas proporciones van a depender de la edad de inicio y el tipo de enfermedad. La oligoarticular afectaba en niños menores de 8 años y todo tenemos una preponderancia más en mujeres. Entonces, aquí tenemos la preponderancia de 8 a 1, ¿no? Y tenían un compromiso ocular. En cambio, la HLA-B27, que se asocia a las idiopáticas, que las que no se llegan a las indiferenciadas, las con etesitis, sean más frecuentes en varones. En cambio, la artritis idiopática juvenil sistémica no tenía discriminación entre los dos sexos. Entonces vemos pues que la patogenia y etiología de la artritis idiopática juvenil no están claras y que la mayoría de trastornos autoinmunes van a tener interacción entre factores genéticos, mecanismos inmunes y la exposición ambiental. Como todas las enfermedades que hemos visto, hay un trasfondo genético, pero existen factores, ¿no? Factores que van a hacer que contribuyan a que se presente la enfermedad en un determinado momento. Existen pues múltiples losis que van a estar asociados, ¿no? Y se han visto esto también relacionados, por ejemplo, a la artritis reumatoide, el DR4, sabemos que es el más frecuente, entonces esas también se asocian en los niños, ¿no? Tienen también ese tipo de gen en su presentación. Creo que vamos saliendo de las clases para que por favor aperturen sus cámaras, faltan solamente ya 3, 4 minutos y continuamos posteriormente con la clase, ¿ya? ¿Ok? Por favor, sus cámaras van aperturando. Vamos a tomar lista. Y sus audios, por favor. Los procesos inflamatorios. Este desequilibrio donde va a estar más el proceso inflamatorio, ¿no? Como la balanza se inclinaría más a un proceso inflamatorio que a un proceso antiinflamatorio, donde las interleuquinas proinflamatorias, factores necrosis tumorales están presentes, y lo que van a llevar pues a un daño en la articulación con alteración de la membrana, erosiones, disminución del espacio, pinzamiento también y adelgazamiento del cartílago articular, lo que nos va a llevar a una limitación, alteración. Entonces, hay diferentes mecanismos etiopatogénicos que van a ser diferentes en cada uno de los casos, pero se dice que cada vez más hay una evidencia que es una enfermedad autoinflamatoria, en la cual hay una alteración de la respuesta inmunitaria innata. En caso de la artritis idiopática juvenil sistémica, básicamente, y en el resto de artropatías idiopáticas estamos con alteraciones de la respuesta inmunitaria adaptativa. Aquí tenemos tanto la respuesta celular como humoral, ¿no? Y lo que nos va a tener como respuesta mediadores por los linfocitos T4. La predisposición genética es evidente, ¿no? En todas estas. Y en la oligoarticular, pues tenemos algunas presentaciones más frecuentes de los HLA clase 2DR y DP incluyen, ¿no? El DR8, DR11, DR13, W2. En cambio, en las poliarticulares, el HRDB, DPV3 y la de factor reumatoide positivo, muy parecido a la artritis del DR4, ¿no? Que se ve en la artritis reumatoide, como les decía, y la sistémica también. Algunas poblaciones nos dan como
frecuencia este tipo de haplotipo. Existen muchos factores ambientales que van a hacer, ¿no?, que en un componente genético que uno tiene aparezca la enfermedad. Y que inclusive estos factores ambientales hacen que la enfermedad se empeore, ¿no? Y tenemos algunos microorganismos que se asocian, dicen muchos que son bacterias, son virus, o inclusive algunos antibióticos se han asociado quizás a un empeoramiento de la enfermedad. En cuanto a la clasificación, nosotros vamos a, la clínica es variable, es diferente, ¿no? De acuerdo a la presentación que tiene. En este caso vemos la artritis sistémica. Y la sistémica, como ya habíamos manifestado, lo que tiene la característica principal es la fiebre. Esta fiebre que tiene que ser, ¿no?, como hemos dicho, menos de 2 semanas de duración, que se documente por lo menos 3 días. Además, tenemos el exantema, la linfadenopatía, hepatomegalia, serositis. Esta fiebre, pues, es persistente, ¿no?, la hipertermia. Y son de frecuencia a nivel vespertino, que valores muy altos, ¿no?, cercanos a los 40 grados. Entonces, nosotros tomamos la temperatura 1 o 2 veces al día, la encontramos alta, le indicamos antipiréticos, no responde y se asocia a unas lesiones maculopapulares que se van a ubicar pues en el tronco, a nivel de extremidades, en las palmas, plantas, y tenemos un síndrome, un fenómeno, ¿no?, el fenómeno de Koerner, que es una respuesta isomórfica a todo ese proceso, y lo que tiene características es que es pruriginosa, ¿no?, y que puede desaparecer cuando cede la temperatura. Vemos aquí las imágenes de los ganglios linfáticos que son más frecuentes en este tipo de, ¿no?, las linfadenopatías, lesiones dérmicas, ¿no? Tenemos aquí esas exantemas que van a desaparecer en los niños con toda la sintomatología. Acá tenemos otras imágenes donde está el exantema que se presenta solamente en el momento que tiene temperatura y después desaparece. En diferentes zonas, como decía, en miembros se presenta, pero más frecuentemente a nivel del tronco. La artritis, ¿no?, puede ser presentación al inicio oligoarticular, posteriormente puede ya volverse poliarticular. Y además tenemos que estar evaluando la esplenomegalia, la serositis, y a nivel de los exámenes encontramos leucocitosis, anemia, trombocitosis, elevación de los reactantes inflamatorios que sí tenemos que pedirlos. Y la clínica que presenta puede ser monocíclica con evolución favorable, pero hay un 50% de los casos que es ese tipo. Y hay otro grupo de un 30% que la presenta de forma poliarticular con lesiones articulares severas, ¿no?, que lo van a llevar a una discapacidad. Entonces, cuando tenemos la artritis idiopática juvenil sistémica, vamos a ver pues que además de presentar estos síntomas, no es una entidad única. Podemos encontrar varias veces, ¿no?, compromisos generales, manifestaciones que van a llevar, ¿no?, a que el proceso se vuelva persistentemente activa, ¿no?, que es la que tiene peores resultados de las que se vamos a presentar. Pero hay también otros patrones en este tipo de artritis idiopática juvenil sistémica, como son la parte tipo monofásico, policíclico y persistente. Son los 3 tipos de esta patología. ¿Qué pasa en la monofásica? La monofásica es una enfermedad que aparece y después se vuelve inactiva, ¿no? Pero después de un periodo de 4 a 6 meses se podría presentar, ¿no?, y no se vuelve a repetir. Entonces, esta sería una de las, digamos, de menos, un pronóstico mejor. Pero la que tiene curso policíclico tiene recurrencias. Entonces vamos a encontrarla en periodos prolongados de inactividad, pero después de meses o años, en todas va a aparecer, ¿no? Se pueden inactivar y aparece. El curso persistente que continúa como un curso crónico y puede tomar varias formas, dice.
manifestaciones sistémicas, manifestaciones persistentes y artritis progresiva y artritis persistente, ¿no? A pesar de la resolución de las enfermedades, manifestaciones sistémicas. Entonces, va a seguir ahí destruyendo la articulación. A pesar de tener una terapia, inclusive ya los pacientes van a llegar a terapia de reemplazo articular en una edad temprana porque el daño es bastante severo. Entonces, tenemos pues este tipo de presentación. Y lo peor que se puede dar en un niño que tenga esta artritis idiopática juvenil sistémica es el síndrome macrofágico o activación macrofágica, que es la complicación más grave y que presenta la mortalidad en ese tipo de patología. Que vamos a encontrar características clínicas e histopatológicas que son similares, dice, ¿no?, a la hemofagocitosis linfohistiocytica hereditaria. Y tiene criterios, ¿no? Los criterios que se asocian a esta patología pues se desencadenan de forma que el niño va a presentar pues sangrado, moretones, disfunción hepática, convulsiones, coma, fiebre, ¿no? Con alteraciones de los recuentos de glóbulos blancos, plaquetas, función hepática, la ferritina, que es un valor que lo tenemos bastante elevado, los restantes inflamatorios, como la velocidad que aparentemente debería estar elevado, pero vamos a ver que por el consumo de fibrinógeno va a ser, ¿no?, va a estar en valores menores, ¿no? Es algo paradójico. Hacemos un examen de médula ósea y encontramos macrófagos benignos que van a exhibir hemofagocitosis, ¿no?, a nivel de la médula. Entonces, los criterios de clasificación de este síndrome de activación macrofágica, tenemos la fiebre, ¿no? Una fiebre en un paciente que lo hemos diagnosticado de artritis idiopática juvenil sistémica. La elevación de la ferritina, más de 684 nanogramos por ml, y al menos dos de los siguientes criterios de laboratorio: plaquetas, menos de 181.000, las transaminalasas mayores de 48 unidades, triglicéridos mayor de 156 y fibrinógeno menor a 360. Entonces, tenemos dos de estos más los valores, estaríamos con el diagnóstico de esta de activación macrofágica, ¿no? Entonces, el tratamiento debe ser rápido en ese momento, con metilprednisolona, se usa de acuerdo a peso, máximo 1 gramo, y ahí podemos nosotros adicionarle algunos citostáticos, ciclosporina, ciclofosfamida, ¿no?, y otros más que nos van a ir directamente a la interleuquina 2, a la interleuquina 1. En la otra variedad de la oligoartritis, que es la oligoartritis, bueno, tenemos 4 articulaciones, no menos de 4, y esta también tiene que ser los primeros 6 meses de enfermedad, ¿no? Tiene 2 tipos, la persistente y la extendida. La persistente, que durante el curso de la enfermedad, ¿no?, no va a afectar a más de 4 articulaciones, y la extendida, que afecta a más de 4 articulaciones después de los 6 meses de enfermedad. Entonces, de ahí se va adicionando más, ¿no?, el proceso inflamatorio, y vamos a ver que existen, tenemos que tener presente el transcurso de la enfermedad, que debe ser 6 meses de enfermedad en los 2 tipos que estamos manifestando. Esta artritis puede ser unilateral, solamente puede afectar una rodilla o 2 rodillas, etcétera, o el tobillo, que nos puede hacer confundir inclusive con una artritis séptica. Entonces, ahí nosotros tenemos que pues, hacer una evaluación completa y podemos solicitar el anticuerpo antinuclear, que en algunos casos puede estar positivo, ¿no? Y nos va a tener este tipo de patología, que es la oligoarticular, compromiso ocular, con uveitis, ¿no?, autoinmune. Entonces, ahí nosotros estaríamos frente a una oligoarticular. Ahora, en relación a las poliarticulares, la poliartritis, que es con factor reumatoide negativo, va a tener 5 más articulaciones, ¿no? Es parecida a una artritis reumatoide, pero el factor reumatoide es negativo. Y van a tener más que todo compromiso a nivel de las pequeñas articulaciones, que puede tener un inicio agudo o insidioso, con limitación a los movimientos, la rigidez matutina en las articulaciones.
También se han descrito otras 3 formas, ¿no?, de esta enfermedad, que puede ser artritis asimétrica, la poliartritis simétrica de grandes y pequeñas articulaciones y la artritis seca, ¿no?, cuya respuesta es escasa ante el tratamiento. Entonces son las 3 formas de enfermedad, de presentación de esta enfermedad. La variedad poliarticular con factor reumatoide positivo, similar al anterior, ¿no? 6 primeros meses de enfermedad y determinamos el factor reumatoide positivo, que tiene que ser con compromiso de las pequeñas articulaciones hasta 6 meses después, con una duración de 6 meses. Las mujeres son las que mayormente van a tener este compromiso, como el AR, pueden producir lesiones erosivas, nódulos reumatoides, solamente que la diferencia es que son niñitos. Entonces vemos aquí aumento de volumen en las articulaciones, ¿no?, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, ¿no?, es similar a un adulto, las manitos de un bebé, con compromiso de pequeñas, medianas articulaciones. Tenemos la complicación también que se ve en el adulto en la primera articulación atrolazoidea. Los deditos pueden tener esa forma característica de dedos de cuello de cisne, de botonier o dedo en martillo, ¿no?, que se ve en la R. Y el pronóstico también en esta enfermedad, pues en esta variedad es de mayor compromiso a nivel articular con limitación, discapacidad. Una articulación que se afecta es la articulación temporomaxilar. En un niño que tiene esta enfermedad, lo que va a llevar posteriormente a alteraciones, porque el niño está en crecimiento, entonces vamos a tener prognatismos, compromiso de la articulación con signos de artrosis, que va a limitar la deglución, por la que la apertura va a estar alterada, la forma del crecimiento del maxilar inadecuado va a ser también que tenga un trastorno en su anatomía, ¿no?, de los dientes, de la estructura de la cavidad oral en los niños, ¿no?, que tengan este problema de la articulación temporomandibular, lo que va a limitar la apertura de la boca. Y la artritis psoriásica, que como factor o principal que tenemos que tener es la psoriasis en un familiar de primer grado, y nosotros evaluamos las uñas, tenemos la onicolisis o el punteado ungueal y dactilitis, ¿no? Entonces, esta es una de las patologías poco frecuente en nuestra zona, pero debemos de confirmar el diagnóstico primeramente de la psoriasis, tenemos que evidenciar para poder nosotros catalogarlo que estamos frente a ese tipo de lesión, de problema. Entonces vemos aquí una imagen donde vemos las lesiones típicas de psoriasis en un niño, ¿no? Esto va a ir acompañado también de compromiso ocular. Podemos tener un 20% de pacientes con uveitis y tienen el HLA-B27, ¿no?, que se asocia, entonces ya estaríamos frente a un problema de tipo axial, que también corroboraría un diagnóstico en este tipo de artritis, ¿no?, que simultáneamente se presenta. La artritis relacionada con entesitis, tenemos, ¿no?, la presencia del dolor sacroiliaco, ¿no? Hay una artritis, entesitis, por lo menos 2 de los siguientes, ¿no? Presencia de antecedente de dolor sacroiliaco o lumbar sacro de tipo inflamatorio, dolor inflamatorio, ojo. La presencia del HLA-B27, artritis que inicia después del 6º año de vida en un varón, la uveitis anterior y antecedentes de espondilitis anquilosante, artritis relacionada a entesitis, sacroileitis, enfermedad inflamatoria, síndrome de Reiter, uveitis anterior en un familiar de primer grado. Entonces hacemos una muy buena historia clínica para poder tener estos datos y poder nosotros corroborar con los otros más, entonces ya estaríamos frente a una artritis relacionada con entesitis. El compromiso axial, que básicamente se presenta ya en niños mayores, es poco frecuente en niños, dicen, ¿no? Entonces, pero tenemos que enfatizar siempre y ver, encontrar el dolor, evaluar tanto articulaciones sacroiliacas, las entesis, la fascia plantar, ¿no? Y hay niños mayores es mucho más fácil, ¿no? Ya podemos catalogarlo como una espondiloartropatía que tiene participación axial. Axial significa columna, ¿no? De las entesis. Esa imagen, vemos acá el tendón de Aquiles
Acá se ve el espacio, pero en este otro tobillo vemos el aumento de volumen, ¿no? La diferencia, entonces estamos frente a un proceso inflamatorio entésico. Tenemos esta lesión que es una dactilitis, un dedito nada más está en aumentado de volumen, a pesar que acá tenemos cierto inflamación, pero este dedito es más evidente, entonces eso se conoce como dactilitis. Ahí estaba en las respuestas de hoy día, ¿no? Para que hagan su diferencial. Y las artritis indiferenciadas que no cumplen ninguno de los grupos, ¿no? Está como que toma de uno una parte o está incompleto, entonces lo vamos a catalogar como artritis indiferenciada, que en el tiempo sí se va a catalogar, porque las enfermedades reumáticas tienen la característica de que pueden iniciar de una manera, a veces tan variada, sutil, que no, o sea, no, nosotros hacemos la historia clínica y no encontramos no encajamos con el análisis, pero pasa el tiempo, vamos controlando al paciente y ya se va encasillando porque van presentándose nuevamente los criterios, se van adicionando, entonces ya las enfermedades van como que cambiando, ¿no? O no cambiando, sino se van presentando de a pocos. Entonces ya se cataloga al final en un tipo específico y eso sucede en todas. Perdón. Tenemos pues que dice del 11 al 21% de los niños con artritis crónica se dificulta su clasificación, o sea, es un valorcito un poco alto que no va a satisfacer los criterios. Y hay otras manifestaciones que también tienen, ¿no? Como los quistes sinoviales, osteoporosis, el micrognatia que acabamos de ver, esas imágenes, ¿no? De este niño que tiene la boquita más pequeña, la discrepancia de las extremidades, porque hemos visto que si se afecta una articulación, digamos la rodilla, que no va a tener no va a crecer, se podría decir cartílago, se va a dañar el cartílago de crecimiento, entonces va a haber pues discrepancia en sus miembros y inflamación de los tendones además. La frecuencia de evaluación es importante cuando tenemos compromiso ocular y tenemos que hacerlo. ¿En qué es más importante? En las variedades oligoarticulares, ¿no? Ahí sí tenemos que tener un poco más porque tenemos más riesgo de uveitis, entonces tenemos que hacer una frecuencia de examen oftalmológico cada 3 meses. A diferencia de la poliarticular, que pueden ser 6 meses, 12 meses, ¿no? Como estudio nada más y ver el compromiso a veces por el tratamiento que está llevando, pero sí no se olviden que la oligoarticular tenemos que hacer un estudio de uveitis. Y el diagnóstico es por exclusión. Entonces tenemos que ir viendo los exámenes, evaluando al paciente, haciendo una muy buena historia clínica, viendo los restantes inflamatorios, pidiendo un hemograma para ver si tiene anemia o no, cómo es el compromiso a nivel del hepático, el factor reumatoide se debe solicitar y ver pues si es que es positivo o negativo. Podemos también nosotros solicitar el anticuerpo antinuclear y ver si tiene riesgo de uveitis, exámenes como el anticardiolipina, ¿no? Que son positivos en un 16% de los casos que tienen oligoarticular, el HLV27, que es importante en aquellos niños que tienen entesitis. El líquido sinovial también tenemos que evaluar. Tenemos que ver cómo está la estructura, ¿no? Cuántas células, cuántos leucocitos, cómo está la glucosa, los lípidos, tenemos que estudiar, ¿no? Los exámenes de imágenes. Y aquí es importante la ecografía. La ecografía nos ayuda a ver procesos inflamatorios, nos ayuda a hacer procedimientos, en el caso, por ejemplo, de queremos ingresar a una cadera en un niño que es un poquito más complicado, entonces tenemos que hacer una guía para artrocentesis o también para infiltraciones. Las radiografías, tenemos que ver cómo está la densidad, cómo está el aumento de las partes blandas, el ensanchamiento, las lesiones óseas, pseudoquistes, periostitis y finalmente la resonancia magnética que nos ayuda muy bien a poder mostrar hueso, cartílago, partes blandas, ¿no? Que son difíciles. Entonces vemos pues exámenes como el anticuerpo antinuclear, ¿no? Que se asocia mucho a la uveitis de un 40%, el hemograma donde vamos a encontrar anemias, ¿no? Que son por lo general normocíticas, ¿no? Y normocrómicas. Pero también podemos encontrar hipocrómicas, ¿no? Y algunas por déficit de hierro, ¿no? Ferritina, ¿no? Hierro. El hemograma, las leucocitosis, ¿no? Neutrofilias en la sistémica, los trombocitos, ¿no? Como marcador de proceso inflamatorio, cuando hay actividad, cuando es un proceso muy inflamatorio,
hay un proceso inflamatorio, los trombocitos están altos, ¿no? Trombocitosis. Y se asocia más a la poliarticular y a la sistémica, y todos debemos de pedir pues el factor reumatoide, ¿no? Para valorar. Es una imagen radiográfica de caderas, ¿no? Una pelvis en un niño donde vemos que no existe acá articulación sacroiliaca porque ha habido ya anquilosis en esta zona. Encontramos cómo está la cadera, no hay espacio articular, ¿no? Esta caderita está pues subluxada, con irregularidades, tenemos esclerosis, tenemos los quistes, ¿no? Los quistes, estas bolitas que ustedes ven ahí, ¿no? Esta simetría en un paciente que tiene una destrucción de cadera y acetábulo, que es por proceso de tipo articular, una artritis idiopática juvenil. Yo en este caso más se asociaría a una factor reumatoide positivo. A nivel de los dedos de la mano, ¿no? La radiografía de la mano cuando está iniciando el proceso aumenta de volumen nada más a nivel blando, del tejido blando, y después ya vemos las erosiones, ¿no? Osteopenia, erosión, la destrucción de la articulación que se va a evaluar, ¿no? De las articulaciones interfalángicas distales y proximales en un paciente con artritis reumatoide. El diagnóstico diferencial es importante, tenemos que hacerlo con otras patologías, ¿no? Como desde tipo infecciones reactivas, algunas vasculitis, lupus, ¿no? Fiebre reumática, que es poco frecuente, pero también hay que tenerlo como parte de estudio, y otras presentaciones de sinovitis, espondilorreopatías que se pueden encontrar. Entonces, la sistémica, que es una de las que comprometen pues diferentes órganos, tenemos que hacerla básicamente con infecciones, ¿no? Sepsis, endocarditis, insuficiencia, tuberculosis, enfermedades virales, porque como hay ganglios, tenemos que pensar en mononucleosis, si hay hepatoesplenomegalia, entonces hepatitis, rubiola, sarampión, enfermedades neoplásicas que siempre van a estar ahí, ¿no? No siempre no tenemos que encasillarnos y que solamente es una idiopática que al final podríamos estar frente a una leucemia, un neuroblastoma y otras enfermedades de tejido conectivo que podrían ser lupus, por ejemplo. La poliarticular, que afecta a varias articulaciones también, ¿no? Fiebre reumática, lupus, dermatopolimiositis, esclerosis sistémica, pero para eso tenemos que ir valorando, por ejemplo, la piel, cómo está la fuerza muscular, si hay otro compromiso, las seronegativas, ¿no? Las reactivas, si hay proceso infeccioso previo, ¿no? Enfermedades por hipersensibilidad, mucopolisacar, fiebre mediterránea familiar, inmunodeficiencia, gota que es raro en niños, pero que sí puede haber una gota que se presente por trastornos enzimáticos, ¿no? Artritis idiopática juvenil oligoarticular, que es porque ya son afecciones solamente de 1 o 2 hasta 4 articulaciones. Acá tenemos como primera causa las infecciones, que hay que estar evaluando una artritis traumática, cuerpo extraño, Sí, osteoartritis. ¿Sí? doctora, disculpe, tenemos clases a las 4 de reumatología con el doctor Huaquist. Ya termino ya, faltamos unos minutitos, ¿ya? Entonces, el manejo es interdisciplinario. Para esto necesitamos el apoyo de un pediatra, el reumatólogo además, el fisioterapeuta, el psicólogo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el objetivo de toda patología, de toda enfermedad? Es evitar, frenar la inflamación. Y esto es con los fármacos que tenemos a la mano, ¿no? Ahí tenemos los antiinflamatorios que van a controlar los síntomas, la historia. Tenemos que ir probando los AINES. El ácido acetilsalicílico, que bueno, se utilizaba anteriormente bastante, pero nos da el síndrome de Rey, que ya ven ustedes abajo todo lo que nos puede dar como episodios de estas convulsiones. Los antiinflamatorios, es importante valorar la utilización de esteroides. Y en la artritis reumatoide tenemos como basal, podemos usar 5 hasta 15, como si es que tenemos compromiso sistémico, podemos usar dosis altas, algo similar, pero evitar usar los corticoides porque vamos a afectar el crecimiento en los niños. Pero si tenemos compromisos como la uveitis, se puede utilizar tópicamente, infiltraciones articulares en el caso de que tengan compromiso. Y en artritis de menos de 4 articulaciones, tenemos pues acá, ¿no? El ibuprofeno, que va por peso, el naproxeno,
que son bien tolerados en los niños, algunos FARM, ¿no? El metotrexate, que va a tener una actividad a los 3 meses y que hay que siempre estar presente en sus efectos adversos, como para esto tenemos que utilizar el ácido fólico. También se puede utilizar la leflunomida, que es bastante tolerable en los niños, y la sulfasalacina en caso de espondiloartropatías. Cuando tenemos factores de mal pronóstico, usamos el metotrexate en dosis altas, ¿no? La centesitis sulfasalacina, el metotrexate y sulfasalacina, inmunosupresores, mucho más, digamos, con que se tiene que controlar la satioprina, la ciclofosfamida y en algunos casos la gamma globulina en pacientes que no responden al tratamiento, y terapia biológica, que va a ir de acuerdo a la patología que se tiene con sus previos estudios, porque tenemos que ver si hay un cuadro infeccioso de fondo para evitar todas las complicaciones de patotoxicidad que se pueden dar. Entonces ahí tenemos que a los 3 meses no responde a metotrexate, tenemos que ver la posibilidad de usar un TTNF, ¿no? Tanercept de acuerdo a peso, tocilizumab, ¿no? El abatacept, y las dosis aquí están en estos cuadritos que ustedes están viendo. Entonces acá tenemos unos, ¿no? unos gráficos donde cómo sería el diagnóstico, cómo tratamos un paciente que tiene artritis idiopática juvenil válida oligoarticular en cuanto a su tratamiento y la espera de las respuestas a los medicamentos, al igual que la variedad poliarticular, factor reumatoide positivo, factor reumatoide negativo, para llegar finalmente a tener la mejoría, ¿no? Y la artritis idiopática juvenil sistémica, que también tiene pues como importancia tratarlo si tiene compromisos sistémicos y solamente tenemos un artritis que está a baja respuesta, ¿no? Hay diferentes estudios, guías en cuanto al tratamiento, ¿no? Desde artículos que hemos dado a sus compañeros para que los expongan, y de acuerdo al compromiso que pueda tener cada uno de estos, tenemos pues diferentes biológicos, ¿sí? ¿Qué más? A ver, acá tenemos algunas recomendaciones de las guías de tratamiento que hay, ¿sí? Y bueno, si hay una enfermedad ya inactiva, vamos a decir que existen criterios. ¿Cuáles? No hay articulaciones con artritis, no hay fiebre, no hay uveitis, los altrantes inflamatorios están normales, la evaluación global del paciente, la escala que va de 0 a 10 o de 0 a 100 es negativa, y la duración de la rigidez menos de 15 minutos. Entonces ahí estaríamos nosotros en una enfermedad inactiva, y pues siempre no perdiendo la visión del paciente, porque sus complicaciones pueden aparecer en cualquier momento. Lo que queremos nosotros son niños que estén saludables, y si tienen la enfermedad, controlarlas a tiempo, ¿no? Y evitar las complicaciones. Entonces esto sería todo el día de hoy, chicos. Nos hemos pasado unos 10 minutos. Estaríamos presentes el día jueves, creo que hemos quedado, jueves o viernes vamos a comunicarnos con delegada para continuar con las exposiciones, y la siguiente clase darían examen de la parte de gota, y la siguiente semana, el lunes o martes, si quedamos, darían la parte de artritis idiopática juvenil, terminando ya con psoriasis, que creo que quisiera terminarlo ya en la siguiente, si es posible, el día sábado, hacer unas clases, ¿no? Eso ya coordinando con su delegada y pidiéndoles a ustedes su comprensión y dando de su tiempo para que no alteren todo lo que está programado para los exámenes, y bueno, tratando de ayudarlos, chicos. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.